Hola a todas, hola a todos. En el siguiente video vamos a explicar detalladamente cómo contestar preguntas de buena manera que les pidan el propósito, la finalidad o el objetivo comunicativo de un texto o de una parte de un texto. Para ello nos vamos a valer del modelo de prueba de transición de comprensión lectora, el último liberado por el sitio oficial de la prueba transitoria, y vamos a trabajar con dos textos que ahí aparecen en las preguntas número 20 y número 49. Entonces comencemos. Vamos de inmediato entonces a la pregunta que aparece, la número 20, para trabajar el propósito o la finalidad comunicativa de un texto o bien de una parte de un texto. Fíjense que este tipo de pregunta, si se maneja muy bien la técnica, implica gran economía de tiempo, porque no es necesario leer la totalidad del texto en cuestión, sino que sobre todo poner atención al tipo de texto que vamos a enfrentar. Esto es clave cuando se contesta una pregunta que alude a el objetivo o el propósito comunicativo. Vale decir, conocer el tipo de texto que vamos a enfrentar. ¿Ok? Y no se olviden que la prueba solamente va a pedir 3 tipos de texto, que son literarios, fuera el género lírico, no literarios, expositivo argumentativo, y los que aparecen en los medios de comunicación. Bien, vamos a la pregunta número 30. Fíjense que la número 30 señala cuál es el objetivo del texto. Nos pregunta, por lo tanto, por el propósito comunicativo, la finalidad o el objetivo comunicativo del texto. Y como les señalé, no va a ser necesario que leamos todo el texto, sino que simplemente tenemos que fijarnos sobre qué tipo de texto nos vamos a enfrentar. Y en este caso, el Yastái, en su bajada, ya nos señala que es un cuento que fue escrito en el año 2013. De modo que al saber que es un cuento, de inmediato sabemos que es un texto literario y que va a tener como objetivo contar una historia, dar cuenta de una historia o algún sinónimo o verbo que ad hoc, que tenga que ver precisamente con contar alguna historia. Bien, entonces, si nos fijamos bien, nos encontramos frente a un cuento que se llama El Yastái y que aparece en las primeras dos, ¿cierto? En las primeras dos partes del mismo cuento ya menciona nuevamente al Yastái y ya menciona nuevamente al Yastái, como un hermoso ejemplar de guanaco. ¿Ok? Entonces, es un cuento que habla del Yastái. Eso lo tenemos claro sin necesidad de leer la totalidad del texto. Dicho esto, nos podemos ir directamente a la pregunta y a sus alternativas, donde vamos a encontrar lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo del texto? Y tal como habíamos dicho, nos bastará con identificar aquellos verbos que cumplen con ser parte del objetivo del tipo de texto no literario que es un cuento y descartar aquellos que no tienen nada que ver con el objetivo comunicativo de un cuento, como por ejemplo describir o destacar. De modo que nos quedamos ya con dos alternativas y luego aplicamos lo que vimos sobre el título, el Yastái, y sobre lo que aparecía en las primeras dos partes del texto. El Yastái, una vez más y otra vez más lo mencionaba. Por lo tanto, es nuestro tema. Y ahí llegaríamos de inmediato a la letra A como la alternativa acertada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿en qué hay que fijarse muchísimo cuando nos preguntan por el objetivo? En el tipo de texto al que nos enfrentamos. En este caso, un cuento. Y ya podremos saber cuál es el objetivo comunicativo de ese texto. Bien, vamos a verlo en un siguiente ejemplo. Vámonos ahora a la pregunta número 49, para trabajarlo con otro texto de esta misma prueba, que es el último modelo de prueba de competencia lectora que se liberó. Nos vamos a la pregunta 49, siempre leer primero la pregunta y luego el texto, y esta pregunta nos va a decir lo siguiente. ¿Okay? La pregunta 49. ¿Qué propósito, nuevamente, qué objetivo, qué finalidad tiene la inclusión de las fuentes utilizadas en el texto? Como hemos dicho en otros videos, debes poner mucha atención a la pregunta, porque señala qué es lo que hay que encontrar, el propósito. Luego, ¿el propósito de qué? De incluir fuentes en el texto, de incluir
fuentes en el texto, de incluir apoyos, de incluir ciertos datos, ciertos testimonios, por fuera de lo que uno pueda solamente sostener. ¿Ok? Y en ese sentido, si nos vamos ahora al texto, como es lo que tenemos que hacer a continuación, vamos a encontrarnos con un tipo de texto multimodal, pero de carácter expositivo, un texto no literario, expositivo, mediante una infografía. En particular, una infografía acerca de la cueca brava. Bien, al saber que es una infografía y que va a exponer, por lo tanto, hechos, porque es un texto expositivo, cuyo objetivo es informar. ¿Y para qué utilizará fuentes? ¿Para qué utilizará fuentes? Una vez más, no tenemos que leer todo, sino que nos vamos directo a la pregunta. ¿Y qué propósito entonces tendrá incluir fuentes en esta información? Veamos bien, ya sabemos que el objetivo del texto expositivo, como la infografía, es informar. ¿Qué dice la letra A? Conceder proyección al contenido del texto. ¿Qué dice la letra B? Otorgar credibilidad a la información del texto. La letra C, proporcionar vigencia a las explicaciones del texto. Y la letra D, aportar en la organización de los datos del texto. Pues, veamos, ¿qué es lo claro? Que las fuentes van a ser para que lo que se expone como un hecho tenga un grado de comprobabilidad. O sea, que podamos nosotros acudir a datos anexos a nuestra mera exposición de los hechos, de modo que estos sean comprobables, que hay más personas que lo sostienen y que por lo tanto lo hace creíble. En ese caso, la letra o la alternativa que satisface aquello es la letra B. Otorgar credibilidad a la información expuesta en el texto. ¿Ok? ¿Por qué no la letra A? Porque la proyección no tiene nada que ver con citar fuentes, con colocar fuentes en un texto expositivo. ¿Por qué no la letra C? Porque dar vigencia, actualidad a las explicaciones no necesita de citar fuentes dentro del texto. ¿Y por qué no la letra D? Porque las fuentes no se prestan para la organización de los datos, sino que la fuente necesariamente es para dotar de credibilidad a la información que se expone. Pues bien, entonces es la letra B. Esperamos que estos dos ejemplos te hayan servido y no olvides que cuando te preguntan el propósito o la finalidad comunicativa de un texto, lo más importante es identificar a qué texto nos enfrentamos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.